Ok. Listo, ya están. Ahí vamos. Bueno, nosotros nos vamos a referir al patrimonio mueble que estuvo diseñado por el arquitecto Salamone para estos distintos edificios oficiales en algunas provincias de la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Debemos aclarar que nosotras no fuimos a ver el patrimonio porque nos agarró justo la pandemia, así que trabajamos en los lineamientos de los criterios y en preguntarnos qué haríamos y cuál sería el aporte para los futuros proyectos de conservación y de restauración de este conjunto. Y para nosotros es muy importante consolidar una visión de conjunto de todos estos objetos que habitan todos los edificios, ¿no? Tomarlos como si fuera toda una colección, por supuesto en la medida de lo posible. Y hablando de conjunto también, el enfoque de la preservación, si bien dijimos que es del sillón a la sala, más bien vamos a hablar del entorno como el contenedor del edificio y el edificio como contenedor de las colecciones. Es así como nosotros, a partir de esa concepción, podemos determinar el estado de conservación de cada uno de estos objetos y, por supuesto, va a depender de los factores que van incidiendo sobre estos bienes culturales. Nos referimos con esto al clima local de la zona, las propiedades constructivas del edificio y, no menos importante, la gestión de los recursos disponibles tanto para la atención de estos objetos como el mantenimiento. Y entre estas cuestiones de factores de alteración podemos mencionar la incidencia de los distintos sistemas de climatización que pudieron haber sido colocados en estos edificios, la radiación directa que pueda afectar o que incide sobre los objetos, ventilación adecuada o inadecuada que pueden variar los parámetros de humedad relativa en los objetos y, en consecuencia, favoreciendo la proliferación de ataque biológico como los hongos y los insectos. También con la incidencia de la radiación, la alteración o la fotodegradación, y no menos importante, la manipulación de todos estos objetos. Perdón, Graciela, Sí, perdón, Graciela, no sé, si estamos viendo siempre la misma imagen, ¿eh? sí, por ahora. Ah, perdón, creí que había Por alguna ahora y no sí, pasa. va cortito. Bueno, en el caso del patrimonio móvil, es importante también destacar que como se va moviendo, muchas veces altera o digamos que puede perturbar el control de los inventarios, ¿no? Sabemos que se van de alguna manera disgregando o disociando la ubicación de estos mobiliarios y que muchas veces esto trae como consecuencia una falta de control para hacer el seguimiento como corresponde de estos objetos. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportar como conservadores del patrimonio mueble? En primer lugar, como decía antes, trabajar sobre esta idea de conjunto y de modo colaborativo con distintas disciplinas. Sabemos que el equipamiento y la decoración interior en todos estos edificios fueron diseñados como bienes de uso. Y esto, por supuesto, dio como resultado que con el paso del tiempo se vaya desgastando por el uso mismo, puede ser adecuado o inadecuado.
Y también esto también produjo que estos bienes fueran altamente intervenidos seguramente con el paso del tiempo. Nosotros por las fotos podemos ver, digamos, los materiales de relleno que quizás no son los originales, materiales afectados por el agua, como puede ser en este tipo de sillas. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver, muchas con los signos de uso y otras con cuestiones que tienen que ver, como decíamos antes, por la incidencia de factores de degradación. Para nosotros también es muy importante, tomando esta idea de conjunto, que de alguna manera agrupemos o clasifiquemos estos bienes por la tipología, como es el mobiliario de asientos, bueno, sillones, sillas, sofá, todos los diseños que Salamone construyó para los distintos usos de estos edificios. Por otra parte, en estas imágenes, vemos cómo Salamone se expresa en cada elemento con formas geométricas, figuras abstractas, utilizando nuevos materiales para la época, como maderas nobles, enchapados, bueno, tapizados de cuero en el caso de los sillones, y acabados metálicos como cromados y utilización de aluminio en algunos casos. Para nosotros es muy importante en relación a, así como Fabio mostraba la construcción de los edificios, poder entender cuál fue la construcción de todos estos elementos decorativos desde el punto de vista de la materialidad. Y para esto es necesario para nosotros comprender cómo estuvieron hechos para después saber cómo tratarlos. Y sobre todo, ver cuál va a ser el alcance de los tratamientos. Por otra parte, también tenemos obra plana. También, no sé si cuando Fabio mostró las fotografías o planos, nosotros los tomaríamos como parte del patrimonio mueble, aunque sean archivos documentales, para poder brindar algunos criterios y enfoques de preservación para todo lo que se agrupa como obra sobre soporte de papel, sean fotografías, sea acuarelas, sean dibujos. Así que bueno, básicamente toda esta conjunción de elementos se trata de clasificarlos por grupos patrimoniales, ver su materialidad y comprender que aparte de estas cuestiones que tienen que ver solo con la materia, tener una idea de cuál fue el valor simbólico para cada uno de estos conjuntos edilicios. Por supuesto que si bien, así como Fabio mostraba los grados de protección, con el patrimonio mueble podría realizarse algo similar para dar prioridades en cuáles son las emergencias, ¿no? Y poder hacer una respuesta clara y lo más rápida posible para el patrimonio que esté en mayor grado de riesgo, y luego, bueno, hacer un plan de preservación que obviamente contemple diferentes etapas. Así que bueno, si te parece, Mari, te paso la posta. Bueno, luego de este recorrido que hizo Graciela de interpretación de la colección y mostrándonos cuáles son estos grupos patrimoniales que ella nos estuvo mostrando en las diapositivas, nos surgen a nosotras 3 preguntas para trabajar en conjunto con los responsables que trabajan y mantienen estas colecciones, ¿no?
Cada una de estas preguntas que nosotras nos hacemos nos abren caminos de investigación, recopilación y sistematización de datos necesarios para poder iniciar lo que nosotros llamamos una evaluación de la preservación del conjunto. En primer lugar, cuando decimos relevamiento de inventarios y archivos, es importante saber para nosotras si todos los municipios donde hay patrimonio mueble de Salamone tienen inventariadas sus colecciones muebles y dónde se encuentran estos archivos documentales, planos, fotografías, que nos van a permitir recrear una secuencia histórica y visual del patrimonio. Las localidades que poseen inventarios, nosotras nos preguntamos, ¿qué tipo de registros tienen? ¿Se trata de inventarios patrimoniales o inventarios administrativos de uso? Esto es importante para nosotras remarcarlo, porque en las dependencias oficiales, en general, lo que se posee son inventarios administrativos, inventarios del equipamiento como bienes de uso. A diferencia de museos o centros culturales que elaboramos inventarios de bienes artísticos más ricos en información, como, o sea, como que tiene como mayor, digamos, documentación y mayor información en relación a la procedencia del estado de conservación de los bienes. El segundo punto, la verificación de los muebles en sus lugares originales, apunta a si los bienes han sido desplazados o trasladados a otros espacios, incluso a otras dependencias, o bien han perdido la función original y no se sabe para qué están ni para qué fueron utilizados. Al suceder esto, las colecciones pierden entonces el sentido y valor porque ya no forman parte de la unidad primigenia, edificio, equipamiento, objeto. El uso actual, ¿no? Que tienen en este momento las obras también nos es relevante, no solo desde la valoración, sino también desde la preservación. Debemos preguntarnos cómo se utilizan, si existen protocolos para este uso y por supuesto, si existen protocolos de mantenimiento. Sobre el registro de estado de conservación actual con las intervenciones efectuadas, estos relevamientos y diagnósticos son muy importantes y hay que destacar quién los han efectuado, cómo los han registrado, cuáles son las áreas o dependencias en cada municipio que tienen a cargo estas actividades. Y por supuesto, saber cómo, bajo qué soporte, ¿no? En qué soporte se encuentran estos registros, si son soportes manuales, soportes automáticos, ¿no? Graciela, ¿pasamos a la otra? Acá, en esta diapositiva, vamos a ver un modelo, digamos, de ficha que pusimos la primera hoja, que son fichas, nosotros elaboramos fichados para el patrimonio mueble mucho más extensas, pero para que por lo menos vean una primer portada, ¿no? Cuando nos referimos al registro individual de cada objeto, nosotras recomendamos identificar estas colecciones y clasificarlas por grupos patrimoniales. Esta sistemática se realiza a través de fichas como las que estamos viendo en la diapositiva. Este registro permite tomar contacto y reconocer a la obra en su dualidad histórica y material, identifica la pieza, describe su materialidad y las técnicas de ejecución, que van a ser datos sumamente importantes y fundamentales para formular los criterios de intervención y valoración. Uno de los campos de esta ficha describe el estado de conservación a través de la detección de distintas patologías propias del patrimonio mueble. Y también nosotras consideramos que estos registros, lo decimos por experiencia propia en nuestro trabajo de hace 37 años de museo, que todo lo que es el registro manual o informático, así ficha, es como que ya queda corto. Necesitamos pasar a hacer bases de datos, para lo cual uno puede filtrar, digamos, distintas patologías, ubicaciones, problemáticas,
y poder interrelacionar el patrimonio en forma extensa, no tan individual. Si yo quiero buscar, digamos, un objeto que se encuentra con una infestación activa, tengo que ir buscando en cada carpeta o en cada archivo de la computadora. En cambio, en la base de datos digamos, está solucionado en gran parte este tema, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra? Ya, digamos, para ir redondeando lo que sería una evaluación de la preservación, les presentamos un modelo, este es un modelo muy abreviado, ¿no? Con los tópicos indispensables para comenzar justamente con esta evaluación de preservación de bienes muebles. Esta guía define una metodología posible para abordar este ensamble patrimonial desde distintos puntos de vista, pero siempre teniendo en cuenta una mirada de conjunto. El primer punto apunta a evaluar e inspeccionar los espacios en donde se encuentran las colecciones. Cuando vimos la presentación de Marcelo, bueno, ellos han hecho todo este relevamiento edilicio, cuáles son las problemáticas, ¿no? Y esto ayuda justamente a después poder definir el estado del edificio y sus instalaciones, y de esta manera se reconoce si el espacio constituye un factor de riesgo para la estabilidad de las colecciones, ¿no? El segundo ítem apunta a identificar aquellas amenazas externas, ¿no?, al objeto que ocasionan un daño de manera inmediata e irreversible, como es el caso, pongámosle, de un incendio, una inundación o un acto de vandalismo. Y también establece cuáles son estas mismas amenazas que al prolongarse en el tiempo pueden producir deterioro. Y aquí evaluaremos las condiciones medioambientales, las acciones de manipulación y el control del ataque biológico. Los tres ejes de esta última diapositiva son para nosotras, ¿no?, el puntapié inicial para comenzar a trabajar un proyecto de atención y cuidado de estas colecciones. Hasta aquí. ¿Se escucha? Sí. Graciela, ¿querés agregar? Sí, se escucha. Perfecto, se escucha. Bueno. Bueno, lo hemos hecho rapidito.